tenemos al número 1 de la radio. Tenemos en la mesa, inaugurando, dando comienzo a su columna en Santa Siesta de Cine, a Nico Ferrero, realizador visual de Aire de Santa Fe. Lo encuentran en Instagram en Cine al Toque. Y hoy, ¿qué nos trajiste, Nico? Pará, Camila. Gracias. Bien recibido. Muchas gracias. Gracias por darme la bienvenida. Volador de dron. Volador de dron. Sí, ayer la rompiste. Ayer estuvimos allá en la costanera. Se escapaba la lancha. Se me iba, lo tuve que perseguir. Lo que no se te fue es esta columna con el tema del momento. Espectacular. Sí, la verdad que yo voy a ser sincero, venía con otra cosa, pero el lunes pasó lo que pasó y dije, vamos a hacer una biografía, humilde biografía, lo que podamos hacer de Luis Brandoni. Claro. Valentina Macarena me escribió en ese momento, me dijo, ¿la podés hacer hoy? Y no sé si tan rápido. tuve que atrasarlo al viernes, digamos. Bien. Pero la tenemos y la logramos. Así que bueno, arranco nomás. Hoy vamos a hablar de uno de los mejores actores del cine nacional, el señor Adalberto Beto Luis Brandoni, en una, como decía, en una humilde biografía para homenajear un poco su carrera y recorrer alguna de las mejores producciones que nos dejó. Nacido en 1940, Brandoni empieza su carrera actoral en las tablas, laborando mucho en el teatro independiente, donde rápidamente se hizo parte de la Comedia Nacional, bajo la dirección de maestros del entorno como Luis Abejil, donde aprendió que era importante que la voz tenía que llegar hasta la última fila, no por una cuestión de volumen, sino por lo importante de lo que se tenía para decir. Pero su cara empezó a hacerse más familiar para el público argentino cuando llegó a la televisión con El Botón, una serie de sketches de la mano de Gerardo Sofovich, donde demostró a mayor escala su timing para la comedia, aunque no se iba a conformar con eso. Por eso, mientras seguía su paso por la tele, se preparaba para el año que lo llevaría más profundamente a lo que sería el renombre, ¿no? Ese año fue el 1974, donde participó en dos películas infaltables en la Cinemateca Nacional. La primera es La Tregua, protagonizada por Héctor Alterio, a quien también despedimos hace poco, donde Brandoni interpretaba a su hijo. Y acá un pequeño paréntesis en la historia de Brandoni, porque tenemos una escena breve, pero fundamental, muy importante para lo que es el cine nacional. Si quieren, vemos la escena. A ver. Para los oyentes tenemos a Héctor Alterio en un colectivo donde ya de atrás vemos al lado, podemos reconocer al lado de quien se sienta, que es nada más ni nada menos que Norma Aleandro. ¡Qué dupla, por Dios! Con quien 11 años después protagonizaría, la película argentina, la que nos trajo el primer Oscar a casa, que, otro paréntesis, estamos hablando de La Historia Oficial, dirigida por Luis Puenzo, película que, como dije, trajo el primer Oscar al país, pero que lo más importante es lo que retrata. De la mano de Luis Puenzo, uno de los directores más influyentes de la historia del cine nacional y que también se nos fue esta semana, un día después de Brandoni. El martes falleció Luis Puenzo, así que podemos contar esto como un pequeño doble homenaje. Pero bueno, ahora volvemos al 1974 y vamos con la segunda película y la más importante para el Beto, que fue La Patagonia Rebelde. Claro Otro que sí. Otro crudo retrato de nuestra historia que nos muestra la masacre de más de 1.500 campesinos casi esclavizados a mano de los militares en el 1920, donde Brandoni interpreta a Antonio Soto, un gallego que buscaba mejorar los derechos laborales de los trabajadores. Acá también comparte pantalla con Héctor Alterio, quien fue su padre en La Tregua, ahora es como el antagonista principal de la película, un militar que, bueno... Todos emblemas del cine, realmente. Son actores que vos decís, los ves y decís, no puedo creer que este tipo haya actuado tanto y tan bien, porque si ustedes ven las películas de esa época, Alterio estaba en todos lados. No, y aparte, una atrás de la otra. Todas. Increíble. Pensá que La Tregua y La Patagonia Rebelde salieron el mismo año. No, por eso. Mismo año es... Pero bueno, ese éxito de 1974 tuvo un precio carísimo, ya que Beto pasó de las alfombras rojas a las listas negras. El mismo tipo que nos hacía reír en la tele, ahora encabezaba fuera de la pantalla, recibía amenazas de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que lo obligó a exiliarse a México, ¿no? Entre el 74 y el 75. Pero Brandoni, al igual que uno de sus personajes que veremos más adelante, era de acá,
de la tierra de todos los climas y por eso mismo volvió en julio de 1975 para resistir no solo desde la actuación, sino también desde la militancia de la Asociación Argentina de Actores, que fue el único sindicato no intervenido por la dictadura militar que empezó en el 76. Pero eso no lo salvó de que un año después, en julio del 1976, fuera secuestrado junto a su esposa, Marta Bianchi, y torturado en el centro clandestino de detención de automotores Orleti. Y aunque suene terrible la frase que voy a decir recién, ahora, por suerte, sobrevivió y tuvo su regreso a la pantalla grande en 1984 con Darse Cuenta, de Alejandro Doria, que no fue solo un estreno más, sino que fue como ese grito de libertad que volvía a llegar a esa última fila, ahora desde la pantalla. Esta película también cuenta con el debut cinematográfico de Darío Grandinetti, que menos mal, porque si el debut hubiera sido en la próxima película, lo hubieran presentado así. Ahí lo tenés, al pelotudo. Ahí tenemos a Brandoni con el personaje de Darío Grandinetti en el clásico de clásicos del cine argentino, Esperando la carroza, donde nos dejó grandes momentos memorables como este que acabamos de ver y la escena clásica de 3 empanadas, que por más de recordar esa mítica frase y la declaración de miseria digna que hace Brandoni, no hay que pasar por alto el sticker que tiene pegado en su auto, que lo voy a dejar a criterio, a la reflexión, que dice: usted tiene derecho a vivir en libertad. Una de las escenas... esa escena, de las 3 empanadas fue viral ahora en tiempos de redes y me dejó para mí, yo creo, una de las últimas y grandes, de las mejores últimas declaraciones que tuvo Brandoni cuando le preguntaron cómo surge esta escena. Son 3 empanadas. 3 empanadas. ¿Cómo surge esa frase? Estaba escrita. Sí. Aparte de la cara que se lo dice. Ni gana de responderte. No, pero aparte es no conocer de cine que literalmente las respiraciones están en el guión. O sea, es no haberte sentado 5 minutos a entender cómo funciona el arte del cine. Exactamente. Y traigo ahora una película de la que había mencionado que por qué el argentinismo lo trae de nuevo al país en plena dictadura, que tenemos el personaje de Made in Argentina, ¿no? En el 1987 protagoniza esta película que justamente trata de un exiliado que junto a su mujer, interpretada acá por Marta Bianchi, su esposa en la vida real también, vuelve a la Argentina después de ese exilio, ¿no? Bueno, otro clásico de clásicos. Y como bien decíamos, en esta época era clásico tras clásico tras clásico. Sí, uno tras del otro. Así llegamos a 100 veces no debo en el 1990, con Brandoni, ahora acompañado por Norma Aleandro y Andrea del Boca, donde esta última hace de su hija que queda embarazada, pero que no sabe de quién puede ser el hijo. Entonces, la película es una comedia bastante graciosa. Le llenaron la cocina de humo. Le llenaron la cocina de humo. Escena del cine argentino. Exactamente. Y 3 películas, las últimas 3, bueno, Made in Argentina no, pero venimos con 3 películas de Alejandro Doria también, ¿no? Gran director de esa época, que bueno, icónico con Esperando la carroza. De ahí pasa el tiempo, vamos a apurarnos un poquito porque vamos a saltar ahora del 90 al 2010, vamos a hacer una pequeña elipsis donde han pasado otras películas, producciones como Un lugar en el mundo del 92 y Convivencia del 94, las vamos a pasar por alto para llegar directamente al 2010 con El hombre de tu vida, protagonizada por un amigo de Brandoni, Guillermo Francella, y de la mano nada más ni nada menos que del señor Juan José Campanella, que había ganado el Oscar ese mismo año con El secreto de sus ojos. Para quienes no lo sepan, es de un tipo cuyo negocio es que las mujeres pasen una cita espectacular para que mantengan la fe en el amor. Podríamos decir que es un negocio bastante cuestionable y para eso tenemos al Beto en el papel de cura que contrasta con esta situación. Y de acá sale otro de los últimos videos virales de Brandoni en una escena en la que hace algunos, tal vez demasiado, chistes racistas y la vamos a ver a continuación. ¿Racista? ¿Qué me dice? No te digo nada. ¿Alguna vez algún chiste? Pero sin mala intención, padre, eso. No, ya sé. No, a veces los chistes vienen bien.
descomprimen. Claro, y bueno, eso no significa ser racista. Claro. ¿Cuánto tarda una negrita en cagar? 9 meses. Entra un negro con un loro en el hombro a un bar y el barman lo ve y dice, qué bonito, ¿de dónde lo trajo? Y el loro le contesta, de África. Hay 1000 bolivianos y un blanco. ¿Cómo se llama el blanco? Carcelero. ¿En qué se parece los chilenos al semen? Trabaja 1 de cada 1.000.000. ¿Supiste lo de Miss Mundo Boliviana? Yo tampoco. Iban en un auto un chileno y un negro. ¿Quién manejaba? El policía. Un paraguayo se asusta porque tuvo diarrea y creyó que se estaba derritiendo. ¿Cómo hacemos para que el negro no se ahogue? Le sacamos el pie de la cabeza. Bueno, basta, ya está. Pero son chistes. Bueno, pero son horribles. Y eso que hace 30 segundos que lo estás escuchando. ¿Te imaginas si lo hubieras escuchado desde que naciste? Siempre tenemos a Brandoni como un personaje muy reflexivo, ¿no? Es como que tiene ese aura que nos llega derecho al corazón, ¿no? De ese personaje, de la bondad del cura, lo vamos a llevar al papel de un gran antagonista en la serie Un gallo para Esculapio del 2017. Yo creo que es bastante infravalorada esta serie. Es Está buenísima. Yo soy una chica casi ángeles, todo en lo que está Peter Lanzani, Bueno. cliqueo. Es bárbara. Protagonizada justamente por Peter Lanzani, en la que exploramos el mundo de las clandestinas peleas de gallo. Capaz lo profundice más en otra columna que ya estoy escribiendo para próximamente, capaz que a mí te guste, pero quiero decir que esta serie cruza a 2 de los mejores actores argentinos. Uno clásico, uno contemporáneo, ¿no? Y otro cruce de clásicos actores, otra vez con Franchella en el 2018, que nos traen Mi obra maestra, de Mariano Con y Gastón Duprat, en la que Beto encarna a un artista podrido de todo el mundo, una personalidad que vamos a retomar más adelante con otros personajes de los mismos creadores. Mientras tanto, llegamos a un año donde lanza 3 grandes producciones. Empezamos hablando de 2 grandes películas, La Odisea de los Giles, un clásico moderno del cine nacional, en la que una cooperativa de pueblo pierde una gran inversión con el corralito y decide vengarse del banquero que les robó. Muy buena esa. Gran película, la Muy pueden buena. ver en Netflix. Está Refleja aparte, me parece, a la perfección una etapa, una escena espectacular. de la historia argentina, pero muy bien. Sí, sí, sí. Y todas las películas de esa época hechas comedia, ¿no? ¿Qué capacidad que tenemos los argentinos para llevar a la comedia? Para las reírnos de situaciones más- críticas. Es reír para no llorar tanto. Exactamente, exactamente. Y después tenemos El cuento de las comadrejas, otra peli que me parece bastante infravalorada, nuevamente con Campanella, donde 4 viejos amigos son seducidos por 2 agentes inmobiliarios para vender la casa en la que vivieron la mayor parte de su vida y que esconde más secretos que historias. Acá yo creo que esta peli tiene como la magia de estas películas que veníamos hablando de los 80, 90, ¿no? Porque tenemos actores de renombre, viejos, tenemos a un Les Luthier también, tenemos a Oscar Martínez, a Graciela Borges, que son para mí grandes estrellas clásicas del cine nacional. Pero la que traigo como la producción más relevante del 2019 de Brandoni es la serie que hizo acá, a 5 cuadras de la radio, Derecho Viejo, filmada en la Facultad de Derecho de la UNL y basada en el libro de Rogelio Alanís. Tanto esta serie como el libro ya es patrimonio provincial, ¿no? Donde, bueno, recorremos historias en los pasillos. Esto para los santafesinos es cine obligatorio, me parece. Y a la siguiente serie la voy a presentar de otra manera, leyendo una carta que es la misma manera en la que Luis Brandoni se la presentó a un amigo que vive en Estados Unidos, no sé si lo tiene, un Robert De Niro, Sí. Me suena. a quien Beto le escribe. La voy a leer textual porque no se llega a leer ahí. Es: querido Bob, soy tu amigo Beto de Buenos Aires. Te escribo esta carta dado el cariño y la admiración que te tengo. De otro modo no me hubiera atrevido. En los primeros días de 2022 rodaré una serie que se llama Nada, que será dirigida por 2 excelentes directores, además de amigos, Mariano Con y Gastón Duprat. Quiero invitarte a participar en ella y que vengas a rodar a Buenos Aires. El personaje pensado para vos es muy atractivo y tiene varias escenas con el mío. Me hace mucha ilusión que finalmente podamos actuar juntos, además de compartir charlas, comidas, tragos y paseos por esta ciudad única.
Espero que estés bien y con buena salud. Yo cumplí el 18 de abril, 81 años, y estoy trabajando mucho. Amigo, en la esperanza de volver a encontrarnos, te dejo un gran abrazo. Beto. Qué increíble, por favor. gran carta. Un pedazo de historia. Un pedazo de historia. Así llegamos a Nada, serie del 2022, donde retoma a ese artista que está cansado de todo el mundo y que nos representa bastante en todo el contexto de pequeñas injusticias, como veníamos hablando recién, que vivimos los argentinos cotidianamente, ¿no? Es ver el mundo de una manera más cínica y tal vez más divertida. La segunda temporada, según entendí ayer, Juanjo, vos dijiste que está Viene, confirmado. ya está todo. Sí. Está todo. Todo. Chequeado por Juanjo. Perfecto. Chequeado, confirmado, espectacular. Se viene próximamente todo, ¿no? Segunda temporada de Nada. Así que lo vamos a volver a ver próximamente. Pero la última película estrenada en vida de Brandoni fue el mes pasado, cuando llegó a Netflix Parque Les Ama, nuevamente con Campanella, pero que curiosa y místicamente, capaz, cruza dos pasiones de Brandoni, el cine y el teatro. Algo que ya había hecho en producciones anteriores, pero que en esta tiene la carga emocional de ser la última película, que lo que hace es, porque es una película que es una obra de teatro filmada, Sí. ¿no? Entonces es eso, para hacer una película es una gran obra de teatro, Bien. ¿no? Pero yo creo que vale la pena el viaje al ser la última. Y más ahora. Y más ahora. Y para terminar, a lo largo de esta columna vimos a un Brandoni múltiple que, aunque sus actuaciones fueron varias, interpretó en su mayoría personajes con una característica muy clara: ser argentino. Y cierro con una pregunta, que es: ¿de dónde sacó siempre esas palabras exactas, en el momento justo, el qué decir con cada personaje y la capacidad de llevar su vida a la de ser un actor, el actor del cine nacional que fue? Y me gustaría que me lo responda el mismísimo Adalberto Luis Beto Brandoni. Estaba escrita. Ah, ok, así es, claro. Hermoso, Nico. Muchísimas gracias. Qué columnaza, qué manera de arrancar. Gracias, Dejaste la gracias. vara por, no sé, la estratosfera. Así que Nico Ferrero, realizador visual de Aire de Santa Fe, con su columna de cine, debutando en Santa Siesta, rompiéndola todo. Lo encuentran en Instagram como Cine al Toque. Y te vamos a tener cuando, Nico. Ya te pongo un compromiso. Yo, cuando quieran. Bueno. Yo cuando quieran estoy. Lo hablamos Ya tengo de- la mitad de la columna escrita. El así lunes. que la próxima la tengo. Tal vez el martes. Ah, bueno. Tal vez sea el martes. Genial, Nico. Un placer tenerte.